Hola, soy Fabi. Continuando con la historia de la cultura argentina, les comparto el capítulo 10, primera parte, la música argentina originaria y criolla y el arte escénico, la música clásica y músicos argentinos destacados, Alberto Williams, Julián Aguirre, la actividad teatral y el teatro nacional. El conocimiento de las expresiones culturales y las artes en la República Argentina. Un recorrido histórico desde los tiempos de la colonia hasta principios del siglo XX. La cultura de Argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de su población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión y una positiva valoración del progreso y la modernidad, en las que se conjugan, no sin conflictos, muchas identidades étnicas y un sentido de pertenencia a las culturas europeas y latinoamericanas, con algunos aportes asiáticos y africanos. La cultura argentina tiene como origen la mezcla de otras que se encontraron durante los años de las inmigraciones. Comenzando con este capítulo, el periodo hispánico, con el nombre de música criolla, denominamos tanto la de origen americano como europeo, que con el correr del tiempo fue adoptando modalidades propias, aclimatándose, por decirlo así, al ambiente de la cultura nacional y dándole con ello el carácter vernáculo. Ahí ya podemos recomendar un libro, Historia de la música en la Argentina, un pequeño libro de la serie Avalorio de Nora von Wanzenheim, Historia de la música en la Argentina. Los pueblos originarios, antes de llegar los primeros españoles a estas tierras, ya tenían sus músicas, sus cantos, sus bailes religiosos y guerreros. Los originarios del que hoy es territorio argentino desarrollaron bailes y cantos con sonidos estridentes o repeticiones que a nuestros oídos actuales se considerarían disonantes, pero tienen la virtud de expresar para ellos, de una manera simple tal vez, los sentimientos de placer, de alegría, de ira o de dolor, según la finalidad que se proponían al entonarlos. Como tenían dones naturales asombrosos para la música y sobre todo estaban poseídos del sentido del ritmo, asimilaron pronto la música cristiana y de un modo especial la melodía gregoriana. De aquí la facilidad con que los misioneros inculcaron los cantos religiosos. En una relación sobre los indios guaraníes, Pierre-Jacques Lebois afirmaba a mediados del siglo XVIII, tienen naturalmente oído fino para la música y una singular afición a la armonía. Aprenden a cantar leyendo las piezas más difíciles y casi se podía decir que son cantores por instinto, como los pájaros. Con la expulsión de los misioneros jesuitas por Carlos III en el año 1767, la obra que estos habían cumplido se fue diluyendo, pero quedaron en pie muchos documentos y todo un sistema que formó la base de nuestro folclore argentino. También los negros, introducidos en la colonia como esclavos, tuvieron sus danzas, cantos, instrumentos y bailes africanos. Limitados en un principio a sus ceremonias, llegaron a ser tan populares que tanto las autoridades eclesiásticas como civiles tuvieron que tomar carta en el asunto a fin de coartar los excesos y proteger la moralidad pública. Además de los candombes o bailes de los negros y mulatos, frecuentados por gente de todos los estratos sociales, había otros bailes más finos incorporados de Europa, como el minué, pasapié, amable y contradanzas, que se estilaban en los salones de familias aristocráticas. Aquí vemos una imagen, un cuadro de Martín Boneo, el candombe federal. El Candombe Federal de la época de Rosas, es el título completo, y el nombre completo del artista, Martín León Boneo Cabello, pintor argentino que vivió de 1829 a 1915. En esta obra, de 96 de altura por casi 77 de ancho, podemos encontrar este recuerdo del Candombe Federal, cuando todavía había población de origen africana en estas tierras. Se encuentra en el Museo Histórico Nacional
en Buenos Aires, Argentina, porque si quieren verlo en vivo. En el año 1845 inicia sus estudios artísticos con Juan Camaña en el Colegio Republicano Federal y a partir de 1852 da clases de dibujo en el Colegio del Seminario, donde tiene de discípulo a Pastor Obligado. Nos referimos a Martín Boneo. ¿Es así? Años más tarde ocupa la plaza de la docencia artística en la Universidad de Buenos Aires. En 1857 viajó a Italia para estudiar con Antonio Ciceri. Volvió a Buenos Aires en el año 1864 y en 1865 se mudó a Chile. Boneo registró imágenes típicas de la vida cotidiana, naturalezas muertas y escenas religiosas, y mostró además un particular interés por el tema de la inmigración. Vinculado al cuerpo de policía como empleado de la institución, diseñó el gallo, que sirve como emblema de la Policía Federal Argentina. También pintó el escudo de la Universidad de Buenos Aires. Aquí vemos un retrato por su maestro Antonio Ciceri, de Martín Boneo, del año 1863. Bien, continuando con este capítulo, donde vamos a tratar la parte de la música, el Teatro de la Ranchería fue el primero de Buenos Aires y está ubicado en la intersección de las actuales calles Alsina y Perú. Se inauguró el 30 de noviembre de 1783 y fue la primera sala donde se representaron obras en el contexto de la colonia. A fines del siglo XVIII eran numerosos los músicos en Buenos Aires, y entre los maestros de mayor relieve en esta época actúan el santanderino don Antonio Aranás, que a partir de 1787 dirigió la orquesta del Teatro de la Ranchería. Acá estamos viendo justamente la imagen de lo que era ese Teatro de la Ranchería. Don Víctor de la Prada, famoso tocador de flauta y clarinete y fundador, después de los sucesos de 1810, una academia de música, el artista francés Louis Joven, constructor de órganos y posiblemente buen organista, el húngaro Carlos Neo, profesor de violín, y el músico norteamericano David Forrest. Es decir, aquí es donde pudieron ejecutar su arte en esta suerte de teatro que hacía a la usanza de un rancho tradicional local, expresar su arte musical en diferentes instrumentos. Se inauguró el 30 de noviembre de 1783. En su homenaje, esa fecha se celebra el Día Nacional de Teatro en mi país, Argentina. El 16 de agosto de 1792 se produjo un incendio producto del impacto sobre el techo de un cohete disparado desde el atrio de la iglesia de San Juan Bautista durante la celebración de las fiestas patronales. La sala ardió por completo, llevándose entre estas obras el primer manuscrito de Siripo, la obra de Manuel José de Labardén, y toda la historia de nuestro primer teatro argentino. Lamentable este suceso. Bueno, ahí tenemos en un periódico Noticias del Virreinato del 16 de agosto de 1792, a un precio de 6 unidades, una nota que habla dice, se incendió el Teatro de Buenos Aires. Hace unas horas se quemó el Teatro de Buenos Aires, la ranchería. Por suerte no hubo ninguna víctima, nos informan. Y bueno, ahí vemos la imagen del teatro antes del incendio, según lo publica este periódico, ¿no? Este noticiero impreso. Habíamos mencionado hace un poquito Siripo, ¿no? Bueno, fue la primera obra teatral criolla. Más adelante en el tiempo se declaró el 30 de noviembre como el Día Nacional del Teatro o el Día del Teatro Nacional, en homenaje a la fecha en que se inauguró el Teatro de la Ranchería allá por 1783. Fue una casa de comedias impulsada por el célebre Virrey Bertis. Manuel de Labardén fue quien estrenó ahí, en 1786, la tragedia en verso Siripo, que significó la primera obra teatral criolla con tema americano no religioso, de la cual solo se conserva su segundo acto. Cabe destacar como curiosidad que los papeles de las damas eran representados por hombres hacia aproximadamente hasta 1790. Eso tengo entendido también que pasa con el teatro kabuki en Japón. ¿No es así? Que era normal que las mujeres no pudieran hacer teatro. Bueno, ahí vemos una suerte de afiche, Centro Cultural de la Raza, Teatro y Música, Siripo de Argentina,
y mencionan el día, ¿no? Ponen el día y la hora. Es decir, no es de la época que estamos hablando, pero vuelven a representar esta obra tan fundamental para aquellos tiempos. Siripo es la primera obra de teatro no religiosa, como habíamos dicho, estrenada en el Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué fecha? Recuerdo, les recuerdo, 1789. Es la historia, típico esto, miren, de una mujer cautiva, prisionera del régimen patriarcal y colonial. La historia transcurre en el fuerte de Santi Espíritu, primer asentamiento español en el actual territorio argentino. La época independiente ya, roto los lazos políticos que los unían con España, los pueblos de América, además de organizarse política, social y económicamente, procuraron elaborar sus respectivas culturas nacionales. Por lo que respecta a nuestro país, en mi caso Argentina, los primeros gobiernos patrios, enfrascados en continuas reyertas domésticas, bien poco es lo que pudieron hacer por la cultura artística. 3 años después de los sucesos de Mayo, la Asamblea del año 13 encarga al benemérito artista Blas Parera componer la música del himno nacional de Vicente López. Bueno, ahí tenemos justamente una imagen vintage del himno nacional argentino de Blas Parera con también introducción de Juan Pedro Esnaola. A poca de producida la Revolución de Mayo, del 25 de mayo, en los entreactos de la función dramática inaugural del 11 de noviembre del Teatro Profesional de Comedias, apareció por primera vez un cantante de ópera, el italiano Pietro Angelelli. Después fue muy solicitado como cantante por la sociedad porteña, en cuyos salones hizo lucir su bien timbrada voz de barítono en romanzas, arias y cavatinas, dedicándose además a dar lecciones de canto, solfeo y piano. En los primeros días de junio de 1811 regresa a Italia. Estamos viendo un poco la imagen de fondo, este tema de los peinetones. Ese tema lo traté en otra clase, que después se las voy a refrescar linkeándolas abajo, sobre el tema de cómo las mujeres usaban esta moda muy exclusiva de Río de la Plata. Por supuesto, aquí totalmente exagerado en esta suerte de caricatura de época. Pero acá tenemos a un gran activista de nuestra música argentina en los primeros años de nuestra independencia. Fue el prevístero José Antonio Picassarri Olozaga, que vivió del año 1769 a 1843, un sacerdote y músico argentino. Y en 1797 arribó a Buenos Aires el insigne músico catalán Blas Parera, que desde 1803 actuó de director de la orquesta del Teatro Porteño, llamado más adelante Teatro Argentino. Y en el año 1813 puso en música la letra de nuestro himno nacional. Si bien los hijos del país no habían llegado a destacarse como músicos, sentían afición por la música y favorecían generosamente a los talentosos consagrados a ellos. Blas Parera Moret se llamaba, conocido vulgarmente como Blas Parera, nacido en Murcia el 3 de febrero de 1776 y fallecido en Mataró el 7 de enero de 1840. Fue un músico y compositor español, célebre por ser el compositor de la música del himno nacional argentino. Oíd mortales el grito sagrado, así inicia nuestro himno. Recuerdo que fue arreglado por Juan Pedro Esnaola, que es otro músico destacado. Bueno, y mirando un poquito las escenas de época a través de la pintura, les recuerdo que en esta serie de la historia de la cultura argentina tienen los capítulos correspondientes a la pintura también. Hoy nos dedicamos al teatro, a la música. Primera ejecución del himno nacional en la casa de María Sánchez de Thompson, el 14 de mayo de 1813. Fray Pedro Subercaseaux Errázuriz, un pintor, ¿sí? Lo desarrolla este hermoso cuadro. El pintor vivió desde 1880 a 1956, miren, entró bastante en vida al siglo XX, y esta obra hermosa, tan emblemática de aquellos tiempos de argentinos, está en el Instituto Nacional San Martiniano para quien quiera apreciarlo en vivo.
A partir de 1852 hasta 1910, la música argentina, ya fuera de la esfera de influencia española colonizadora, busca insertarse en los grandes centros europeos. Es así que se desarrolla enormemente la ópera en nuestro país. En 1857 se construye el Teatro Colón como centro de cultura nacional. Incluso adquiere relevancia mundial y participan de muchos artistas del mundo en representaciones. Algunas de las principales compositores musicales argentinos del periodo clásico fueron Arturo Beruti, Nicanor Alvarellos, Amancio Alcorta, entre otros. Hay una tradición de muchos cambios y demoliciones en la ciudad de Buenos Aires que todavía pervive lamentablemente, y el Colón también sufrió demoliciones, así que no es el Colón, si visitan Buenos Aires, que están viendo actualmente el que estamos viendo aquí en este grabado de época. Durante el gobierno de Rosas, un periodo muy importante en nuestra historia, se remueve la música nativa y en los entreactos se cantan motivos vernáculos. Hace furor el cielito y la media caña y se bailan el minué montonero, las boleras del Federal y la polca popular. Más adelante, ya avanzada la segunda mitad del siglo XIX, entran en los escenarios las habaneras y los tangos. Se bailan el gato, la huella, la cueca y el pericón. Y se incluye la célebre canción llamada Vidalita y numerosos estilos a cargo de intérpretes nativos. Todas estas canciones y bailes criollos se repiten en la actualidad, donde un sinnúmero de cultores le imprimen modalidades propias y aún incursionan con éxito en la música superior del ballet y la ópera. Y tenemos una imagen de don Juan Manuel de Rosas, llamado también restaurador, y una pareja actual de bailarines ejecutando o bailando uno de estos célebres y populares bailes criollos tradicionales. Eso lo vamos a desarrollar más en el tema, la segunda parte de este capítulo que estamos viendo, que se trata del folclore. El periodo de la organización nacional, continuando con la historia y cómo se inserta la música en ella, el periodo comprendido entre los años 1852 a 1910, así se denomina, periodo de la organización nacional, representa la incorporación de la música argentina a los grandes centros europeos. Desde 1848, Buenos Aires disfruta de temporadas lírico-dramáticas que hasta el día de hoy se desenvuelven año tras año con escasas interrupciones. En 1825 se representa la primera ópera completa en Buenos Aires. Era el famoso Barbero de Sevilla. Durante largos años el cultivo de otros géneros no había alcanzado a equilibrar en intensidad la fervorosa atención dispensada a las manifestaciones operísticas. Coexistían el teatro lírico y la música de salón, y con menor frecuencia se efectuaban sesiones de conciertos vocales e instrumentales. En general, las actividades musicales distaban mucho de la homogeneidad requerida, si bien gozaban de reconocido aprecio. ¿No? Bueno, ahí ya estamos viendo la imagen de la hija de Rosas. A partir del último cuarto del siglo XIX, han de arraigar fructíferamente en Buenos Aires la música de cámara, con el repertorio clásico romántico, de tríos, cuartetos y quintetos, el pianismo de los grandes maestros y los conciertos sinfónicos, con frecuente inclusión de obras de autores ya consagrados y de otros contemporáneos. La actividad musical se desenvolvió durante varios años en torno de dos focos principales: la ópera en el Teatro de la Victoria y la música vocal e instrumental de cámara en los conciertos de la Sociedad Filarmónica de Buenos Aires. Ambas demostraciones concentraban el interés de los aficionados, aun cuando la periodicidad de los espectáculos operísticos era mucho mayor que las de las sesiones filarmónicas. Frente a la absorción ejercida por la música lírica, no faltaban las gestiones encaminadas hacia otro sentido de la actividad musical. Aquí podemos ver también a imagen del famoso y célebre cuadro de Pueyrredón de Manuelita de Rosas, que por supuesto esto lo analizamos en otro capítulo ya de la pintura. Vemos también aquí un aviso del Teatro de la Victoria del jueves 23 de agosto de 1849, anunciando de Bellini Norma. Así que parece que la ópera era muy bien vista en aquellos tiempos.
En 1804, el Coliseo Provisional de Buenos Aires, también llamado Coliseo Chico o Teatro Argentino, también empezó a tomar, vieron, auge desde el incendio de la ranchería. Cabe pensar que la actividad teatral había vuelto a los patios de las casonas o a los tinglados improvisados. Al quedar destruido este, se pensó en construir el edificio teatral que requería la ciudad, pero nunca llegó a concretarse. Después de largos trámites y propuestas para la aceptación del lugar, el 25 de mayo de 1803, el cafetero Ramón Agnace y el cómico José Speciali solicitaron al virrey Rafael de Sobremonte y Núñez permiso para levantar un coliseo provisional y representar en él durante un año a fin de procurarse recursos y mantener unida la compañía que debía debutar luego en el edificio definitivo, que comenzaría a construirse el mismo día de inaugurarse aquel. Nunca llegaron a construir el coliseo definitivo. El compositor y cantante español José Amat será quien promueve desde la Sociedad Filarmónica estas nuevas actividades. En el aspecto polifónico vocal fue estimable la contribución a la cultura del país de la Sociedad Alemana de Canto, fundada en 1862, para estudiar y hacer conocer música alemana, especialmente composiciones corales. Incluyó así obras de Haydn, Mendelssohn, Mozart, Schumann, Wagner, entre otros maestros destacados en la música clásica mundial. Y aquí vemos un reglamento general de la Sociedad del Cuarteto, Buenos Aires, 1875. Fueron numerosos los conjuntos dedicados a un repertorio sorprendentemente variado y amplio, sobre base clásica o romántica, incorporando autores contemporáneos. Algunos de los primeros conciertos sinfónicos que se efectuaron en Buenos Aires fueron auspiciados por la Sociedad del Cuarteto, creada en 1875. La enseñanza de la música, en este aspecto, la tradición del país, se remonta hasta el periodo de la dominación hispánica. Nacionales y extranjeros imparten enseñanza y se forman varias generaciones de artistas y aficionados que cuentan con el estímulo de un medio en donde la música que es altamente apreciada. Hacia el fin del siglo, varios destacados músicos argentinos emprenden en Europa las más exigentes disciplinas bajo la guía de autorizados pedagogos. Alrededor de 1860 crece la llegada e incorporación de músicos extranjeros, algunos de probada valía, cuya formación en muchos casos venía de Italia, de italiano. 3 lustros más tarde se han formado en Buenos Aires un verdadero ambiente musical en donde descuellan algunos compositores, concertistas y profesores. La pieza de salón y las artificiosas fantasías sobre temas operísticos comienzan a dar lugar paulatinamente a las obras magistrales de clásicos y románticos, que comienzan a ser divulgados. La Gaceta Musical de Buenos Aires realiza una tesonera labor en pro de la creación de un conservatorio argentino. A pesar de la hostilidad e incomprensión por parte de algunos sectores, esta labor dará sus frutos con la creación, en 1874, de la Escuela de Música y Declamación de la provincia de Buenos Aires. Las funciones del director fueron desempeñadas por Nicolás de Bassi. Ahí vemos a la Gaceta Musical, un semanario ilustrado de música y bellas artes. Las clases comprendían composición e historia musical, solfeo y lectura musical, canto, declamación, piano, órgano, violín y viola, violonchelo, contrabajo, instrumentos de viento de madera, instrumentos de viento de cobre, arpa. Se creaba asimismo una comisión cuyos miembros tenían la función de inspeccionar el funcionamiento de las clases y el estricto cumplimiento de los reglamentos de la escuela. La institución prosiguió su labor pese a los obstáculos y dificultades materiales, afrontando la oposición de quienes no apreciaban el alcance y significado de la educación musical debidamente sistematizada. La escuela de música proporcionaba los instrumentos de orquesta, cantantes, profesores, y su influjo era perceptible en el nivel cultural de Buenos Aires. En 1882, por falta de una subvención nacional que pudiera suplir la provincial, que había sido retirada hacía tiempo, no pudieron pagar las deudas de alquiler. Los instrumentos fueron vendidos en pública subasta, extinguiéndose de este modo esta institución. Pero la simiente ya se había propagado.
En 1880, el compositor Juan Gutiérrez había fundado el Conservatorio de Música de Buenos Aires, de índole privada, una escuela de música de la capital, así la llamaban. Funcionó también en 1880 bajo la dirección de Ricardo Pérez Camino. Clemente Grippi, director de los coros de niños del Teatro de la Ópera y del Nuevo Teatro Colón, hace 1910, fue uno de los primeros en estimular el interés por la música en el medio escolar. Mediante la acción mimada conjunta con la práctica musical, la composición de zarzuelas adecuadas para ser representadas en escuelas y la adopción de técnicas muy cercanas a las más modernas. La última década del siglo pasado presencia la sucesiva y rápida erección de conservatorios y la creciente demanda de profesores de música. Y en 1893, el célebre y músico Alberto Williams inaugura el Conservatorio de Música de Buenos Aires, con planes de estudio completos y eficiente dotación de profesores. Muy pronto se nucleó en este instituto una significativa promoción de músicos, y en el Conservatorio Santa Cecilia se reunieron renombrados compositores, concertistas y profesores de origen italiano. Poseía un amplio cuerpo de profesores cuyas enseñanzas se extendían a las distintas disciplinas vocales e instrumentales y el ámbito de la composición. La necesidad de un instituto de índole oficial para sistematizar la enseñanza de la música se reiteró en varias oportunidades. Ahí vemos una foto vintage de Alberto Williams. En 1924, de esta fecha, data el funcionamiento de una casa de estudios que respondiera a tales aspiraciones, con planes de estudios completos, enseñanza intensiva y una verdadera adecuación a las necesidades y rasgos del país. Este instituto es el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y conserva el nombre de quien fuera su primer director. Ahí vemos la imagen del edificio, se encuentra en la calle Córdoba, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y la imagen también de la foto de Carlos López Buchardo. ¿Cuáles fueron los primeros compositores argentinos? En el transcurso del periodo de 1852 a 1910, paulatinamente y a pesar de circunstancias no siempre favorables, fueron surgiendo personalidades artísticas en el ámbito de la composición musical, muy diversas entre sí en cuanto a las condiciones de su formación y de la efectividad de su rendimiento, pero que testimonian en conjunto la consecuencia de una fecunda etapa en el crecimiento del país. La labor realizada durante citado periodo se debe al arraigo de una tradición musical argentina, cuyo desarrollo y plena expansión es periódicamente afectado por fluctuaciones de diverso origen. Entre los numerosos compositores argentinos podemos seleccionar a quienes nos proporcionan un ordenamiento vertebral y nos hacen accesibles las orientaciones esenciales de la música argentina. En este periodo, Juan Pedro Esnaola, Francisco Hargraves, Alberto Williams, Arturo Beruti, Héctor Paniza y Constantino Gaito. Las condiciones de sus respectivas formaciones musicales fueron muy diversas, así como el alcance de su labor creadora. Podemos considerar a Buenos Aires como el foco casi único de dichas actividades, si bien Tucumán, Córdoba, Mendoza y posteriormente la ciudad de La Plata alentaron cierta acción local. Desde 1880 se desenvuelve una conciencia de la situación artística y social de los compositores. Se señala una concentración de los esfuerzos de dichos compositores en el género lírico-dramático, pero al mismo tiempo se hace eclosión en la música argentina el género sinfónico, la sinfonía, y luego el poema sinfónico de inspiración étnica, que establece una línea de avance del nacionalismo musical. Comencemos aquí con Juan Pedro Esnaola, que vivió de 1808 a 1878. Es la personalidad más destacada del periodo rosista y de los primeros años posteriores. Fue el único de su época que supo mantener una continuidad efectiva en su labor de compositor. A pesar de las diversas funciones públicas que le fueron encomendadas, tempranamente había podido adquirir un nivel de formación europeo gracias a su viaje a Europa. De 1822
año en que se inicia su actuación artística, recorre varias etapas. Esnaola efectuó el arreglo publicado en 1860 de la música del himno nacional argentino, original de Blas Parera, versión de 77 compases en mi bemol mayor. En 1944, un decreto oficializó la versión de Esnaola. Ahí la tenemos en la imagen, ¿no? O Inmortales, el grito sagrado, así inicia el himno argentino. Salustiano Zavalía, continuando con este compositor, vivió de 1808 a 1873, hombre de intensa actividad pública que se destacó como compositor para guitarra y flauta. Parece haber sido un precursor del nacionalismo musical. Estamos viendo acá un dibujo hecho por la célebre Lola Mora en Carbonilla. Almancio Alcorta, que vivió de 1805 a 1862, es considerado como el decano de los compositores argentinos, a pesar de que la casi totalidad de sus obras se ha perdido, lamentablemente, y lo poco que se conserva está muy disperso. Con posterioridad a su fallecimiento, no se extingue su prestigio musical, sino que alcanza a formar parte de la música argentina. Todos estos compositores reflejan en mayor o menor medida su admirado, eh, diríamos, afán por las operistas más difundidos en aquellos tiempos: Mozart, Bellini, Rossini, y su pianismo no es ajeno a la evolución de la estilística del instrumento que se produce en Francia y también está influido por los inicios del romanticismo musical. Minuets, valses, cuadrillas fueron las obras que ofrecieron a la sociedad de la época. Se lo considera como integrantes del ciclo de la música argentina de salón. No por esto dejaron de incursionar en obras de contenido religioso. Esnaola y Alcorta dedicaron atención a la música litúrgica, que en algunos casos adoptó la ponifolía vocal, con acompañamiento de instrumentos. Bueno, acá estamos viendo, ilustrando un poco esta época de Minuet, el Minuet de Carlos Enrique Pellegrini. Es una acuarela de 1831. También, si gustan ver el análisis de esta obra o más obra argentina, está el capítulo correspondiente dentro de la lista de la historia de la cultura argentina. Hoy nos dedicamos a la música. Nicanor Alvarellos, otro artista, 1810 a 1891, su vida. A pesar de ser predominantemente un intérprete, puede ser considerado como el nexo con las líneas subsiguientes de avance de la música argentina y precursor del nacionalismo musical. Se dedica a la tarea de recolectar melodías criollas, que más tarde serían incluidos por Hargreaves en sus composiciones. Una promoción de músicos nacidos alrededor de 1830 establece un nexo de continuidad artística hasta la aparición de una pléyade de compositores, hacia 1880, encabezados por Hargreaves. En esta segunda generación tiene lugar la incursión inicial por el sinfonismo, el nacimiento de la ópera argentina, la eclosión del nacionalismo musical, todo ello coexistiendo con la música de salón. Por primera vez tiene lugar en el país la sistematización de la enseñanza musical en sus diversas disciplinas y se consolida el ejercicio de la crítica musical y el interés en torno de la actividad artística europea. Contemporáneamente arraiga en Buenos Aires la música de cámara, gracias a la actividad desarrollada por la Sociedad del Cuarteto, a través de la frecuente y amplio repertorio de grandes artistas y maestros europeos. Los conciertos sinfónicos fueron abriéndose paso como institución de la vida cultural porteña de aquellos tiempos. Surgió la conciencia de las posibilidades que el país podía desarrollar a través de las dotes de sus músicos, ya fueran intérpretes o compositores. Los compositores argentinos comenzaron a obtener algún apoyo oficial que les permite capacitarse con mayor efectividad en los centros europeos. Coetáneamente se incorporan numerosos compositores e intérpretes extranjeros, en su mayoría españoles e italianos. Algunos verdaderamente destacados que dan a conocer el más avanzado repertorio musical de la época. Bueno, y ya que los mencionamos, a Francisco Hargreaves, nacido en 1849, fallecido en 1900, encabeza la segunda generación importante de músicos argentinos, la tercera cronológicamente. Es el primer músico argentino que se decide encaminar una significativa parte de su obra en el nacionalismo musical. Es uno de los nexos de continuidad de la tradición nacionalista musical.
comenzada por Alvarellos y que desembocará en Alberto Williams y Julián Aguirre. Hay en Hardgraves una tendencia hacia lo fantástico, visionario, exótico. Sus primeras composiciones transuntan rasgos de sorprendente virtuosismo instrumental y una elaborada escritura pianística, casi liciana. Para este instrumento compuso numerosas piezas. Las milongas y los tristes, son géneros, compuestos por Hardgraves, poseen un intrínseco valor musical que se manifiesta aún en la actualidad, en el acierto, la sugestión, el equilibrio de los elementos formales, aun cuando no desmiente su procedencia de la música de salón. Arturo Beruti, nacido en 1862, fallecido en 1938. Una beca oficial le permite perfeccionarse en Europa, especialmente en Francia y Alemania. En el Viejo Mundo comienza su producción operística que alcanzará una gran difusión en Argentina. Entre sus obras más sobresalientes podemos mencionar a Vendetta, Evangelina y Tarasbulba. En Buenos Aires se escribe Pampa, Yupanqui, Crise y Órrida Nox. En 1919 estrena en el Teatro Colón Los Héroes, originariamente destinada al Centenario de Mayo. Estaba basada en un relato de Vicente Fidel López y ambientada en la campaña de los Andes. Fue cantada en italiano. La heterogeneidad de los materiales conocidos y la ausencia de un índice suficientemente clarificado para la confrontación de los mismos son uno de los factores que tornan dificultosa la apreciación amplia y cabal de la obra de Arturo Beruti. Mientras que se realzan aspectos ignorados por sus contemporáneos, son dejados aquellos que le valieron la apreciación del momento, que muestra una excesiva sujeción a los gustos de la época. Ahí podemos ver un afiche, un cartel que anuncia Pampa. Alberto Williams, célebre músico, del año 1862 a 1952 es su vida. Desarrolló una intensa labor en el campo de la dirección orquestal, la composición, la investigación del pasado musical y la formación de los futuros músicos. Desde los comienzos de su carrera fue plenamente reconocido en sus valores y alentado en su perfeccionamiento. El gobierno le otorga una subvención para el perfeccionamiento durante 4 años en Europa y allí estuvo en contacto con altas personalidades de la música europea que lo tuvieron como alumno. De regreso en Buenos Aires dirige Williams su primera obertura de concierto que se ha incorporado al repertorio sinfónico argentino. Perdura incólume en su brío y su lirismo comunicativo. Para los que les interesa la arquitectura argentina, Alberto Williams fue el padre de Amancio Williams, el célebre arquitecto de la casa sobre el arroyo, llamada también la Casa del Puente, en la ciudad de Mar del Plata. En sus posteriores sinfonías, que alcanzarán el número de 9, el léxico del compositor se muestra bien conformado en su estructura, de sutil y penetrante armonización, animado por momentos de fuerza dramática. La melodía de Williams posee una amplitud y flexibilidad muy características a lo largo de su dilatada carrera. Asistió a notables mutaciones en los gustos y los procedimientos desarrollados por sucesivas promociones de músicos. Así que desde Richard Wagner, que lo vemos aquí a la izquierda, hasta César Franck, que está a la derecha, maestros que admiró y supo difundir en Buenos Aires a través de sus ciclos de conciertos sinfónicos. Claude Debussy, que asimiló entrañablemente en aspectos en los cuales brillaron sus características personales, los sistemas de politonalidad y polimodalidad, junto con las manifestaciones de la contemporánea creación musical centroeuropea. En 1890, con su obra para piano El rancho abandonado, inicia un derrotero nacionalista. Su nacionalismo trata de incorporar la sugestión paisajística, conjuntamente con las características melódicas y rítmicas criollas, incluyendo alguna inclusión en el pentatonismo incaico. La amplia labor docente de Alberto Williams se nuclea alrededor del conservatorio, fundado por él en 1893 y a través del cual intentó transmitir a las nuevas generaciones musicales los logros alcanzados por la música europea y la nacional. Julián Aguirre. Vamos a hablar de Julián Aguirre, que vivió de 1868 a 1924. Su nombre aparece ligado íntimamente
al desarrollo del gusto y la cultura musical en la Argentina. Desarrolló las etapas de su formación artística en España. Se incorporó al núcleo de profesores del conservatorio fundado por Alberto Williams. Su labor se distingue por ser uno de los primeros que influyó efectivamente en la elevación del nivel del gusto musical, en el conocimiento de los grandes autores, en particular los del romanticismo germano, en predisponer las posibilidades del público en la apreciación de las nuevas obras. De Julián Aguirre vemos acá Aires Criollos, número 1 y 2. Dotado del don de la improvisación, se muestra comunicativo, bien proporcionado, aparentemente espontáneo en una música que se caracteriza por su lucidez y cuidada elaboración. Sus piezas de inspiración nacionalista no desmienten cierto parentesco con la música de salón y nos brindan clarificados ejemplos de nuestras especies líricas criollas. En este aspecto pueden citarse sus aires criollos, aires nacionales, huella, gato, canciones tristes. Se muestra particularmente afortunado el abordar los elementos captados del contorno urbano porteño, el estilo y la milonga. Y también en la canción de índole escolar alcanzó Aguirre algunas de sus mejores páginas, colocando a nuestro país Argentina en un lugar descollante en ese terreno. Héctor Paniza, a mi juicio uno de mis favoritos, 1875-1967. Tuvo descollante actuación en los más importantes teatros líricos del mundo, en la ardua tarea de concertar y dirigir temporadas completas y ciclos sinfónicos. Ajeno al nacionalismo musical, dio cuenta de la paulatina afirmación de su saber y su capacidad de compositor en el género lírico, dramático, sinfónico y de cámara, al compenetrar su formación italiana con un sutil gusto armónico e instrumental francés. Es uno de los primeros operistas argentinos, tanto en su ubicación cronológica como en el nivel alcanzado tras una paulatina y firme evolución. Y bueno, Aurora, esa canción de la bandera que realmente emociona. Ahí tenemos también un daguerrotipo, una fotografía vintage del artista Héctor Paniza. Y este programa de una función del Teatro Colón, ¿no? Héctor Paniza, sábado 5 de septiembre, Aurora, que del año 1908, su temporada oficial del Teatro Colón. Continuando con Pascual de Rogatis, su vida 1881 a 1980. Ocupa un lugar señero como compositor de elevada calidad lírica. Representa un principio consciente y activo hacia una más vigorosa caracterización étnica y americanista en la música argentina, frente al absorbente predominio de los modelos, ya hemos visto, italianos y franceses. Se da en él la presencia de un clima sonoro distinto al de la sobretensión romántica, que hace de su música algo nítido y líricamente distendido, que posee sensibilidad moderna. Ahí vemos la carátula de una partitura, Canciones Argentinas para canto y piano, de la célebre firma Ricordi americana de Pascual de Rogatis y su fotografía. La ópera argentina, las manifestaciones más destacadas y elocuentes propias del desenvolvimiento de la música argentina señalan el predominio casi exclusivo hasta 1910 del género lírico dramático. Las condiciones culturales de nuestra nacionalidad en el aspecto musical, índole y diversificada amplitud en el repertorio operístico, frecuentado con continuidad y desde tiempos atrás, pueden ser apreciados como uno de los estímulos eficientes en tal sentido. Resultaba atrayente la oportunidad que podía ofrecer el compositor local la representación de sus óperas efectuadas por los mismos prestigiosos intérpretes, que tenían a su cargo el repertorio lírico de mayor difusión y prestigio. De este modo, la actividad de los músicos argentinos se orientaba hacia el género que podía exteriorizar de manera cabal su consagración y reconocimiento por parte de autorizados críticos, empresarios de compañías líricas, editores de música y calificada concurrencia. Durante este periodo, las óperas argentinas fueron cantadas con alguna excepción en idioma italiano. La ópera italiana, de alcanzar en alguna de las más significativas presentaciones un brillo suntuoso en rutilantes salas de Buenos Aires, ante una expectativa reflejada y mantenida por los comentarios periodísticos y notas críticas. Se considera unánimemente a La Gata Blanca, música de Francisco Hargreaves, como la primera ópera de autor argentino.
En 1895 se estrena en el Teatro de la Ópera de Buenos Aires Taras Bulba, drama lírico cuya música pertenece a Arturo Beruti. La presentación de Buenos Aires venía precedida por el éxito de su estreno mundial en Turín. La presentación material de esta ópera, los trajes, los decorados, fueron apreciados como manifestaciones de una riqueza deslumbrante. El gusto de entonces reconoció la ciencia polifónica, la habilidad contrapuntística, la frecuente mutación de ritmos, reprochando en parte cierto exceso en la instrumentación y preocupación por la originalidad. Actualmente se puede afirmar que Taras Bulba indica no solo el comienzo de un desenvolvimiento histórico de la ópera argentina, sino también el punto de partida de una fecunda reconsideración actual de la personalidad artística de Arturo Beruti y de su significado en el desarrollo de nuestra música. Ahí vemos una fotografía del 27 de marzo de 1862 de Arturo Beruti. El estreno de Pampa, del mismo compositor, marca el ascenso a la escena lírica por primera vez del léxico musical de inflexiones criollas, a través de lo que más tarde viene a representar la primera promoción nacionalista en la música argentina. La crítica señaló que lo único realmente característico son los bailes y aires criollos, hábilmente traídos, instrumentados y condimentados para la circunstancia. En 1897 se estrena la ópera de Panizza Il fidanzato del mare. De este modo, hace su aparición en la escena lírica porteña el músico argentino de carrera artística más dilatada de nuestra historia. La índole poética y decididamente romántica del argumento estimulaba las dotes sinfonistas del compositor. Dio oportunidad a Panizza para exhibir un léxico armónico sólido y coherente, en donde despuntaba un promisorio estilo evolutivo plenamente reconocido entonces. Bueno, bien, hasta aquí llegamos con la primera parte de este capítulo 10 de la historia de la cultura argentina. Invito a ver los capítulos anteriores y los que siguen, por supuesto, y les voy a dejar linkeado en comentarios una serie de obras para que no quede solamente en la descripción que les he dado, sino también que puedan escuchar las obras de estos grandes artistas argentinos y poder completar, vieron, la, todo el conocimiento básico de lo que es la historia de la música argentina en aquellos tiempos. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo capítulo. Bueno, os invito, como les digo, a ver los anteriores. Muchas gracias.